Bona tarda. Buenas tardes. Vamos a continuación a desarrollar una de las dos actividades que el Centro de Estudios Internacionales organiza con el Palau Macaya. Es el segundo año que debatimos sobre hacia dónde va Europa, ¿no? Y este año lo hacemos concretamente en relación a los nuevos retos en política internacional y específicamente en política comercial que ha puesto sobre la mesa la nueva administración norteamericana, ¿no? Es decir, cómo la Unión Europea, qué armas, qué mecanismos dispone para dar una respuesta. Yo me limito a presentar y agradecer, pero sí que es bueno recordar que el gran actor, el gran impulsor de la abertura comercial a través del GATT, en primer lugar, históricamente, y después de la OMC, ha sido la Unión Europea, que en las diferentes rondas de negociación del GATT siempre ha abogado por una reducción de los aranceles como un instrumento para favorecer el comercio internacional. Y de repente nos encontramos en un escenario en el que hay una regresión clara arancelaria, incluso que los aranceles se utilizan como, diríamos, como mecanismo de presión ante cuestiones puramente internas, políticas, como hemos visto, por ejemplo, en Brasil o hemos visto también en India y en otros países. Se trata un poco de analizar con los mecanismos, con las competencias, a veces incluso con ciertas contradicciones entre las posiciones de los Estados miembros, cómo puede dar respuesta la Unión Europea a un fenómeno que quizás lo podíamos esperar, pero desde luego yo les diría que nadie lo esperaba con esta magnitud, ¿no? Con esta profundidad y con esta rapidez. Tenemos con nosotros, como es habitual, a dos grandes especialistas en la materia. Una es la señora María Alcover, que desciende del gran poeta Alcover, cosa que es muy importante señalar, y que trabaja como asesora de la Organización Mundial del Comercio, que debe pasar unas horas complejas. No usted, sino la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Lo digo porque la están haciendo sufrir un poco, ¿no? Y luego, no diré una vieja conocida, pero sí una conocida y muy próxima, y a la que le agradezco especialmente la facilidad y las facilidades que nos pone para colaborar con nosotros, la profesora Patricia García Durán, que es profesora agregada de la Universidad de Barcelona y que además tiene una relación especial con esta casa, con la Fundación La Caixa. Y moderará el coloquio el profesor Andrea Noferini, que actualmente imparte docencia en la Universidad Pompeu Fabra, pero que además es el director académico del Centro de Estudios Internacionales y sobre todo colabora en la formación de los futuros diplomáticos. Y por último, no está en el estrado, pero saludo y agradezco a Ana García Juanatey, que es quien organiza esta sesión y la siguiente. Y por supuesto, me congratulo, como siempre, de la colaboración que recibimos de la Fundación La Caixa, del señor Josep Uller y de todo su equipo, Silvia Sauquet, que antes la he visto por aquí y la veo que están los dos en última fila. Bueno, el poder disponer de este local y de este marco es un privilegio. Y por último, y no menos importante, agradecerles a todos ustedes su presencia en esta jornada, ¿no? Una de las, diríamos, y con esto acabo, de verdad, una de las características o ventajas que ha traído Trump al mundo es que los temas de política internacional interesan mucho más, son mucho más de actualidad y en especial la política comercial. Pues tenéis la palabra, yo creo que tú introduces y yo me siento entre el público. Muchísimas gracias, director. Buenas tardes a todas y todas. Es un placer ver la sala llena. Yo me uno a los agradecimientos del director con respecto a la Fundación La Caixa para hospedarnos. Mi papel hoy es el más agradecido porque yo
moderaré el debate. Como el director ha comentado inicialmente, tenemos a mi derecha a María Alcover, que es asesora del Centro de Asesoramiento sobre el Derecho de la Organización Mundial del Comercio, y Patricia García Durán, que es profesora agregada de la Universidad de Barcelona y especialista en temas de comercio internacional y Unión Europea, ¿no? La idea de hoy es, como el título del seminario evidencia, es comentar, dialogar sobre las respuestas de la Unión Europea y los escenarios de seguridad entre los desafíos comerciales globales de Estados Unidos, sobre lo cual ya ha comentado el director. Sin más, os explico básicamente las dinámicas de hoy. La idea es dejar unos 10-15 minutos iniciales a cada una de las invitadas para poder, digamos, escuchar sus argumentos. Después entraremos en un pequeño diálogo a tres para dejar después los últimos 20 minutos a quizá la parte más interesante de la sesión de hoy, que es escuchar vuestra pregunta. Os recomiendo de formular muchas preguntas, pero cortas, así esto nos da tiempo para poder intervenir cuanto más. ¿Okay? Así que, sin más, María, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Yo soy de Barcelona, vivo en Ginebra, pero soy de aquí, así que siempre es un gusto poder volver a mi ciudad natal. Me preguntaba si puedo hacer mi presentación desde aquí. Estoy más acostumbrada a hablar de pie que en este sofá. Y espero que funcione también la presentación. Mi idea hoy era hacer una presentación muy breve explicando los orígenes de la Organización Mundial del Comercio. Estamos hablando mucho de comercio, mucho de aranceles. Me gustaría dar una pincelada sobre cómo empezó el sistema multilateral de comercio, de dónde viene la OMC y cuáles son los retos que enfrenta hoy en día. Y para empezar, pues pensé utilizar una frase que se atribuye a Darwin sobre que la historia se repite y que este es uno de los errores de la historia. Porque para muchos el regreso que hemos visto ahora de los aranceles les recuerda, desgraciadamente, a épocas pasadas. Perfecto. ¿Cuál es el origen del sistema multilateral de comercio, del sistema internacional de comercio? Pues el origen se encuentra en los inicios del siglo XX. Tenemos que remontarnos a los inicios del siglo XX, en un momento en que el mundo fue testigo del auge de los aranceles. Y como supongo que todos saben, los aranceles son unos impuestos a los productos importados que hacen que los productos extranjeros sean más caros y actúan como una especie de muro de contención, como una barrera para que los productos importados no puedan entrar y, por lo tanto, funcionan como protección para la industria doméstica. Pues bien, a inicios del siglo XX, en los años 30, en Estados Unidos había una gran depresión económica y los Estados Unidos optaron por la aplicación de unos aranceles altísimos, enormemente restrictivos y discriminatorios, a lo que el resto del mundo, sobre todo las grandes potencias europeas, respondieron con represalias y aranceles igual de altos o todavía más altos, lo que generó pues, una guerra comercial, un empobrecimiento general, y los historiadores coinciden ahora en que este gran proteccionismo generado por los aranceles alimentó la inestabilidad internacional que condujo finalmente al conflicto mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, después de la guerra, los líderes políticos pues, tuvieron la visión y la intención de crear un nuevo orden mundial que corrigiera los errores del pasado y, por lo tanto, tuvieron esta visión de tener un nuevo orden en el que imperara el acceso a los mercados, unas barreras comerciales bajas y la no discriminación. Y de esta visión nace el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Es el que conocemos como el GATT, por sus siglas en inglés, que se firmó en el año 47.
La gran innovación del GATT fue lo que llamamos las consolidaciones arancelarias. Es decir, todos los países se comprometían a poner un techo máximo a sus aranceles y se comprometían a no superar nunca este techo. Desde aquel momento, estas concesiones arancelarias, estos techos, se convirtieron en la moneda de cambio de la diplomacia internacional comercial. Los países se reunían en distintas rondas de negociación y se intercambiaban acceso a sus mercados recíprocos, y estos aranceles, estos techos iban bajando, y pues bueno, esto fue lo que imperó durante la era del GATT. Obviamente, el acuerdo del GATT fue posible en un contexto geopolítico muy concreto. Es el final de la Segunda Guerra Mundial. Hay, por una parte, un idealismo de tratar de hacer el mundo un lugar mejor. Nace las Naciones Unidas, nacen otros organismos internacionales y, por lo tanto, hay esta idea de hay que evitar que las generaciones futuras sufran otra vez una guerra como la vivida. Pero además hay un gran interés de los Estados Unidos en este nuevo sistema. Los Estados Unidos eran la única gran potencia que salió de la Segunda Guerra Mundial con una base industrial intacta. Y por lo tanto, para ellos era una idea fantástica tener muchos mercados a los cuales enviar, exportar su excedente industrial. Por lo tanto, el GATT era una buena idea para el mundo y una buena idea para Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos fue el que realmente lideró este acuerdo. Y la idea funcionó muy bien. Esta idea del techo de los aranceles funcionó muy bien. A mediados finales de los años 90, los aranceles medianos de las naciones industrializadas habían bajado a entre un 4 y un 5% sobre el valor de las mercancías, que son valores impensables solo 50 años antes. El comercio se expandía, el crecimiento global alcanzó unos niveles nunca antes vistos por la humanidad, y cuando el sistema comercial, digamos, ya está bastante maduro, se crea finalmente la Organización Mundial del Comercio en el 1995. Con sede en Ginebra, y se convierte en el organismo que es el foro de negociaciones multilaterales. Cuando se crea la OMC, piensen que el GATT, que se había originado con 23 países firmantes, ya tenía 128. Y la OMC tiene hoy en día 166 miembros, que es prácticamente la totalidad de los países del planeta. Con la OMC se crea además un sistema de solución de diferencias comerciales nuevo, muy sofisticado y muy exitoso. Durante 20 años en Ginebra se le conocía como la joya de la corona. Con la OMC surge una forma distinta de arreglar los problemas comerciales. Si los países tenían problemas o fricciones entre ellos, podían acudir a este sistema de solución de diferencias de tipo judicial, donde árbitros dirimían la controversia y, digamos, tomaban una decisión que tenía que cumplirse. Este sistema era vinculante y además contaba con un tribunal de apelación que aseguraba la coherencia de las decisiones y la previsibilidad en la aplicación de las normas. Fue un momento, digamos, en el que todo el mundo pensaba que la era de los aranceles pues ya había terminado. En la OMC se hablaba ya de otros temas. Aranceles no, porque ya eran muy bajos. Se hablaba de comercio de servicios, de propiedad intelectual, de barreras no arancelarias. Todo el mundo pensaba ya que la era de los aranceles estaba terminada. Pero el contexto cambia y obviamente nos encontramos hoy en un contexto geopolítico distinto al que imperaba después de la Segunda Guerra Mundial. El cambio empezó hace unos años, pero efectivamente la administración Trump lo ha exacerbado muchísimo, y el señor Trump, pues ya sabemos todos, es conocido por sus decisiones drásticas, a veces erráticas, volátiles, pero aún así
hay tres fenómenos generales que yo creo que es importante tener en mente y que en Ginebra más o menos todo el mundo está de acuerdo que son los tres fenómenos que poquito a poco nos han llevado a donde estamos hoy. El primero es el ascenso industrial de China. Indudable. Desde que China entró a la OMC en el 2001, su crecimiento industrial ha sido meteórico, hasta llegar al punto en el que, digamos, está minando un poco la supremacía económica que Estados Unidos había disfrutado hasta el momento, algo que no gusta mucho en Estados Unidos. El segundo es la invocación de la seguridad nacional. La seguridad nacional era una excepción que ya estaba desde el año 47 en el GATT. Era una excepción que digamos, durante décadas los juristas la consideraban casi teórica. Era una excepción reservada a momentos de grandes crisis internacionales, momentos de guerra, y era una excepción que permitía la adopción de medidas comerciales, de nuevo, en momentos de grandes crisis o de guerra. Ahora vemos que la invocación de la seguridad nacional se ha convertido como en política habitual comercial. Los Estados Unidos invocan la seguridad nacional para adoptar medidas ordinarias comerciales, como son los aranceles. El señor Trump impone aranceles al acero y al aluminio y dice que es por seguridad nacional, aunque no está en ninguna guerra ni en ninguna crisis con ninguno de los países proveedores. Y finalmente hay una tendencia global a la autosuficiencia productiva. Durante muchos años había como una fe incuestionable en la globalización y en el libre comercio a ultranza. Desde la pandemia del COVID algo cambió. Muchas cadenas de suministro se fracturaron. Probablemente se acordarán cuando faltaban mascarillas, porque había países que estaban restringiendo las importaciones, las exportaciones para cubrir su mercado doméstico. Y esta fe en la globalización se fracturó un poco. Y ahora estamos en un momento en que los países ya no quieren depender totalmente de los demás, sobre todo en sectores críticos. Pensemos en nuevas tecnologías, tecnología verde. Nadie quiere que los coches eléctricos sean todos de China. Todo el mundo quiere tener su propia industria de vehículos eléctricos. Con todo este contexto, pues viene el señor Trump y enseña el día 2 de abril de este año su lista de aranceles, que oscilan ahora más o menos entre el 10 y el 50%, cuando no amenazan con subir hasta el 100 y el 145 con China. Y estos aranceles se utilizan claramente como arma de poder. Son negociables bilateralmente y normalmente, ¿qué es lo que está pasando? Pues Estados Unidos llega a acuerdos con otros países que son acuerdos desde un punto de vista jurídico bastante asimétricos. Estados Unidos consigue gran acceso a otros mercados y impone muchas condiciones. ¿Qué ha hecho el mundo con estos aranceles? Ha habido reacciones diversas. Ha habido algunos que han, digamos, contraamenazado, han tomado represalias. China, por ejemplo, China tiene poder económico suficiente como para haber ido siempre, cada vez que Trump subía aranceles, pues la China se ha plantado y los ha subido también. La mayoría, entre ellos la Unión Europea, yo creo, ha llegado a acuerdos con los Estados Unidos y a cierto compromiso. Y algunos incluso han recurrido al sistema de solución de diferencias, como Brasil o Canadá. El sistema que yo les decía que era la joya de la corona. Vamos a discutir esto utilizando el derecho internacional, vamos a ir al tribunal de la OMC. ¿Qué ocurre? Que el tribunal de la OMC está en crisis también, gracias a los Estados Unidos, lo que hace que la institución esté muy debilitada. Desde el 2019, el tribunal de la OMC no funciona, está parado. Y esto se debe a que desde 2016 los Estados Unidos han bloqueado sistemáticamente el nombramiento de nuevos jueces.
Por lo tanto, tenemos un tribunal permanente que existe sobre el papel, pero que está vacío en la práctica, lo que ha llevado a que muchas disputas se hayan quedado sin resolver. Por lo tanto, tenemos un momento geopolítico complicado, con una institución que es la garante del respeto a las normas del comercio internacional, pues un poco erosionada. ¿Dónde nos lleva? Mi última diapositiva. Este es el nuevo escenario global. Las relaciones entre Estados se ven cada vez más condicionadas por acuerdos bilaterales. Donde antes veíamos negociaciones multilaterales en Ginebra, ahora vemos pactos bilaterales en Washington o en Pekín. Y aquí es donde surge la pregunta, y ya así me dirijo hacia la Unión Europea. La pregunta es, dentro de esta crisis, ¿qué va a hacer la Unión Europea? Y si podrá realmente enfrentar los desafíos del contexto actual respetando su compromiso, que efectivamente siempre ha tenido, con el derecho internacional y con el sistema multilateral de comercio de la OMC. Me parecía de recibo terminar con Darwin también, que ya saben que indicó que sobrevive no el más rápido, no el más fuerte, no el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Así que esto es lo que espero yo de la Unión Europea en este nuevo contexto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por esta introducción y contextualización a la situación presente. Así que ahora, Patricia, todo tuyo. Muy buenas tardes. Me parece que después de la presentación que ha hecho María, no voy a poder engañaros. Estamos en una situación compleja, ¿vale? Entonces, yo me he pasado bastante tiempo intentando pensar cómo transmitiros lo que pienso. No es fácil, ¿vale? Y al final se me ha ocurrido que lo que tengo que hacer es actuar como Trump. Así que os presento mi presentación en la que os digo que Trump es un héroe. ¿Verdad? Veo algunas caras escépticas, algunos que me dicen sí, 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 y otros que me dicen ¿qué dice esta señora? Claro que sí, por eso he puesto el verdad. Hay algo en lo que estaremos todos de acuerdo, y creo que aquí no habrá problema, y es que Trump se siente un héroe, cosa que a mí me tiene muy impresionada, porque sentirse un héroe debe ser algo fuera de serie. ¿Os imagináis pensar que tú eres un héroe? Debes sentirte fuerte, debes sentirte que eres el rey del mundo. Trump. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se cree un héroe el señor Trump? Básicamente por tres cosas. Básicamente lo que nos dice el señor Trump es que él protege a los pobres. Porque claro, ¿qué es lo que está haciendo el señor Trump? Pensarlo un momento. Cuando paras a alguien en la calle y le dices comercio, la siguiente palabra que le viene a la mente a esa persona, ¿qué es? Aranceles. Comercio, aranceles. Son quizá las dos palabras que unimos más claramente. Cuando pensamos en comercio, pensamos en aranceles o en apertura. Aranceles es cerrar. ¿Y él qué le está diciendo a los norteamericanos? A norteamericanos que se sienten que han perdido su trabajo, que es por la tecnología, pero es igual, él dice que la culpa es de los chinos. Bueno, no dice que la culpa sea solo de los chinos. Un momento. Fijaros en el segundo punto. Los aranceles son para todo el mundo. Está dando bofetadas no solamente a los chinos, también a los europeos, a sus aliados, a los japoneses, a los vietnamitas, a todo el mundo. Bofetadas, hasta a Lesoto. ¿Pero por qué lo está haciendo? ¿Qué les dice a los norteamericanos? Lo está haciendo por dos razones. La primera es porque Estados Unidos es muy fuerte y los demás se han portado mal con Estados Unidos. Pobre Estados Unidos. Decíamos que eran los países en vías de desarrollo los que estaban pasándolo mal, pero en realidad, ¿quién estaba siendo abusado?
era Estados Unidos, porque María no lo ha dicho. Pero ¿quién bajaba los aranceles más que nadie? ¿Quién ha bajado los aranceles más que nadie en la OMC? ¿Quién? Estados Unidos. Después la Unión Europea, que más o menos lo mismo. Pero bueno, Estados Unidos y la Unión Europea. Un desastre. Es decir, Estados Unidos ha creado un sistema con el GATT y luego la OMC, en el que ha bajado los aranceles por debajo de todo el resto de países, incluyendo la Unión Europea. Esto es un abuso. Estados Unidos ha creado un sistema que va en contra de Estados Unidos. ¿No os dais cuenta? ¡Qué desastre! Y encima, contrato especial a los países en vías de desarrollo. Eso tenía que cambiar. Estados Unidos lo iba a cambiar. Trump lo va a cambiar. Lo va a cambiar porque Estados Unidos es muy fuerte y se puede permitir dar bofetadas a todos los que han abusado de Estados Unidos. Estados Unidos hay que protegerlo. Y protegiendo a Estados Unidos a través de aranceles, dando bofetadas a todo el mundo, lo que está haciendo Trump es ayudar a los pobres. Que en realidad les han sacado el trabajo la nueva tecnología, pero es igual, queda muy bien decir que es el comercio y por tanto los inmigrantes y por tanto el resto del mundo, y especialmente los chinos. ¿Os dais cuenta lo bien pensado que está su mensaje? Estados Unidos lleno de latinoamericanos. ¿Y qué les dice Trump a los latinoamericanos? No os preocupéis, os voy a proteger. ¿Y cómo esperan los latinoamericanos que se les proteja? Con aranceles. Brillante. ¿Y frente a quién? Frente a todo el mundo. Aliados incluidos. No discrimina. Y encima, el tercer argumento, que hace que no dudaréis de que Trump es un héroe, su capacidad de negociación. A ver, tenéis que entender que él es un businessman, pero es un businessman nada más y nada menos del sector inmobiliario. A ver, yo os digo sector inmobiliario y todos pensáis en ¿qué? ¿En negociaciones suaves? No. Pues eso, Trump ha acostumbrado a hacer negociaciones inmobiliarias y ahora es él el que negocia con el resto del mundo sobre Estados Unidos. ¿Qué más pueden pedir los americanos? Tienen al mejor negociador del mundo negociando con el resto del mundo y pegándoles bofetadas. Es un héroe. ¿Os he convencido? No. Vaya. Qué pena. Pues oye, la verdad es que en realidad yo tampoco estoy convencida, porque cuando rasco un poquito, resulta que todo lo que dice el señor Trump es erróneo. Ya lo sabemos. El señor Trump es un héroe. Pero es que resulta que no ayuda a los pobres. María lo ha explicado muy bien cuando ha dicho que era un arancel, es un impuesto que se carga sobre los productos que quieren entrar en Estados Unidos. Entonces parece que está castigando a los de fuera, ¿verdad que sí? No, está castigando a los de dentro. ¿Y los de dentro quiénes gastan más en consumo? Los que tienen mucho salario o los que tienen poco. En términos relativos, los que tienen poco. Es decir, si tú ganas 1.000, te gastas 999. ¿Me explico lo que quiero decir? Y te han subido los precios. Es decir, los aranceles es un impuesto a los pobres. Y además, si uno rasca un poquito lo que está haciendo Trump a nivel interno en Estados Unidos, sabemos que está ayudando a los ricos. Es decir, lo que ha hecho que es mantener sus impuestos bajos. Y además, pues les está sacando ayudas a los pobres, de seguro médico, etcétera, etcétera. Es decir, que el señor Trump lo que está haciendo es proteger a los ricos. Otra cosa es que protegiendo a los ricos lo que va a hacer es que los ricos sean más ricos y con eso haya más puestos de trabajo para esos pobres que han perdido el trabajo. No lo sé si piensa así, pero lo que está claro es que proteger a los pobres directamente no lo está haciendo. La otra cosa muy entretenida es que cuando hablamos de aranceles, yo no sé si somos todos conscientes de que los aranceles solo aplican sobre bienes, no aplican sobre servicios. Y eso es muy interesante. Es decir, cuando él utiliza aranceles y dice que es el rey de los aranceles y que los aranceles es un instrumento maravilloso, los que sabemos un poquito de comercio decimos, qué listo eres. Ay. A ver, pensémoslo un momento. ¿En qué es poderoso Estados Unidos?
¿En bienes o en servicios? En servicios. ¿Estados Unidos sería capaz de producir sandalias o zapatos de buena calidad y a buen precio? Absolutamente. Pero no lo hace. ¿Pero por qué no lo hace? Porque está dedicando su capital humano y su dinero a otra cosa, como nuevas tecnologías, ser el número 1 en avances, etc. Entonces, ¿a Estados Unidos le importa mucho el déficit comercial en bienes? No. ¿Se puede permitir poner aranceles? Sí, ningún problema. ¿Lo haría sobre servicios? No. ¿Lo ha hablado de servicios? No. ¿Alguien le ha hecho algo sobre los servicios? No. Con lo cual, ¿qué hace el señor Trump? Todos los aranceles, las bofetadas, todo sobre bienes. Maravilloso. Servicios, que es donde Estados Unidos es poderosa, no se toca. Sus negociaciones. María ya lo ha dicho antes. Bilaterales, asimétricas. La OMC lo que permitía es que cuando Estados Unidos negociaba, lo hacía contra la Unión Europea y después contra China, ahora ya también con China. ¿Por qué es eso importante? Porque tiene alguien delante que le puede decir no. Si Estados Unidos negocia con Lesoto, ¿qué le va a decir al señor Trump? Sí, buena, absolutamente. ¿Entendéis por dónde voy? Ella no lo ha dicho, porque es legal. Pero yo, que soy economista y soy universitaria, lo puedo decir. Es un abuso de poder. No es que sepa negociar, es que es imposible no saber negociar cuando tú eres el primo fuerte de Zumosol con unos músculos así y estás negociando con chiquitines que están... ¡Ay, ay, ay, ay! Pues claro que sabe negociar. Es un abuso. Y encima, no sé si sois conscientes de que no solamente nos pone aranceles, sino que además pide que los países saquen sus aranceles a los productos norteamericanos. O sea, el abuso de poder es... Aparte de inversiones en Estados Unidos, bla, 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 bla. ¿Entendéis por dónde voy? Por tanto, ¿es el señor Trump un héroe? No, absolutamente no. Es el opuesto a un héroe. Pero él se siente un héroe. Lo que está haciendo es luchar contra el resto del mundo, porque hay algo que sí que quiero que entendáis. Es Estados Unidos contra el resto del mundo. El resto del mundo no se ha enfrentado entre sí. Y eso es una cosa muy interesante. La OMC está dolida. ¿Qué hizo el señor Trump? El señor Trump se cargó el tribunal de la OMC antes de hacer su guerra arancelaria. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? ¿Podría hacer su guerra arancelaria sin cargarse el tribunal? ¡Qué estrategia más brillante! ¿Ha salido Trump de la OMC? No ha salido. No paga, pero no ha salido. Muy interesante, porque claro, si el señor Trump sale de la OMC, ¿qué pasaría? ¡Oh! ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Que el señor Trump no sale de la OMC? Porque resulta que ahora que Trump está con los aranceles, ¿qué hace China? ¿Qué dice China? Que ellos son los que pueden comerciar, que ellos son los buenos, los multilaterales, los que siguen a favor de la OMC. Las normas de la OMC se aplican en un 70%, el resto del mundo sigue aplicándolo, excepto con Estados Unidos. Es Estados Unidos y el resto del mundo. Pero el resto del mundo no se enfrenta entre sí por ahora. Es Estados Unidos contra el resto del mundo. Está perdiendo poder a marchas forzadas. Yo soy profesora, tengo alumnos. Mis alumnos, desde hace 30 años, mis alumnos han pasado de ser "Oh, Estados Unidos, maravilla sobre la faz de la tierra", a "Oh, Estados Unidos, no te puedes fiar de ellos ni un pelo". Eso es muy fuerte, ¿eh?
¿Qué está haciendo la Unión Europea ante esta situación? Porque esto es lo que en el fondo queréis que yo os diga. Yo creo que la palabra que mejor define lo que está haciendo la Unión Europea ante esta situación es aguantar. De verdad os lo digo, aguantar. Estamos aguantando que nos humille, que nos diga que somos unos viejos, que no somos capaces de contraatacar, que los necesitamos para ir a cualquier lado, que no sabemos sobrevivir sin Estados Unidos. No sé si habéis visto esta foto. ¿Habéis visto esta foto? Salió en los periódicos. ¿Vale? Esto fue cuando se llegó al acuerdo entre la Unión Europea y Trump. Adivinar cuáles son los norteamericanos. Hay dos europeos haciendo así, que son los más políticos. Dentro de los que están ahí, los más políticos son los que hacen así, que es el comisario de Comercio y von der Leyen. Al lado de von der Leyen y del comisario de Comercio hay una señora de pelo negro, con gafas negras. ¿Diríais que está contenta? Es una señora que tiene la sensación de que quiere morder a alguien. A ver, es alemana, pero es que además es la directora general de Comercio de la Comisión. Entonces, normalmente la Comisión nunca dice nada bueno ni nada malo, se mantiene neutra. Esta señora no lo pudo evitar. ¿Sabéis lo que ha llegado a decir a la prensa? Que no fueron negociaciones. Y me diréis, oye, ¿por qué la Unión Europea no contraataca? ¿Por qué no hace como China? María nos lo ha dicho. ¿Quién contraataca a Trump? China. La Unión Europea no lo está haciendo. Nos hemos dejado humillar. Nos hemos bajado los pantalones. No hemos hecho nada. Somos una porquería sobre la faz de la tierra. Es que quizá Trump tiene razón. Entonces, lo primero que uno piensa es, claro, es que la Unión Europea no debe poder contraatacar. Porque claro, cuando normalmente se piensa en grandes poderes comerciales, vosotros pensáis siempre en los mismos. Estados Unidos y China, ¿a que sí? Entonces pensáis, claro, es que la Unión Europea debe ser poco importante. Tenía que haber un gráfico, soy economista, no puedo evitarlo. Pero fijaros qué gráfico más simpático os estoy poniendo. La raya naranja, la que está arriba de todo, aquí abajo Japón y Reino Unido, ¿vale? Que son los siguientes. Entonces el pequeño salto de 10 puntos o más nos lleva a Estados Unidos y China, que están más o menos igual, bueno, 13, 14, esto es el 20, 24. Ahí están. ¿No os lo esperabais esto? ¿A qué no os lo esperabais? Brutal la Unión Europea. Y me diréis, oiga, pero en los periódicos no sale. En todos lados siempre se nos dice que es la guerra entre Estados Unidos y China. La Unión Europea no pintamos nada. En la OMC pintamos mucho. ¿Por qué pintamos mucho en la OMC? Porque esto lo sabe todo el mundo que habla en comercio. Lo sabe China y lo sabe Estados Unidos perfectamente. La mitad de Estados Unidos es europea. Todo lo que hemos podido coger de China es europeo. Y ellos hacen al revés con nosotros. ¿Por qué no se nos pone arriba? Porque no queremos ser hegemones, al menos por ahora. Cuando Alemania esté armada hasta aquí, ya veremos. Pero por ahora no podemos ser hegemones. Dependemos de Estados Unidos, nos tiene cogidos. ¿En qué nos tiene cogidos? Sí, señores, lo habéis entendido perfectamente. ¿Nos podemos defender de Rusia sin Estados Unidos? No. En 5 años ya veremos. Nos damos 5 años. Pero ahora mismo no podemos. ¿Podemos contraatacarle? No. ¿Entendéis?
Entonces me diréis, joder, Patricia, qué depresión, esto es que la Unión Europea es una porquería, en el fondo Trump tiene razón, nos tiene razón en humillarnos. La Unión Europea no es tan debiluchi. No tenemos armada, no tenemos política exterior. Con lo de Gaza se ha visto lo mal que funciona nuestra política exterior. Pero tenemos política comercial. Sabemos hablar con una sola voz en política comercial. En política comercial somos la repanocha. Y ahí estamos haciendo. Y me diréis, pero si la Unión Europea no ha subido los aranceles. No, no estamos imitando a Trump. Ni estamos imitando a los chinos hasta cierto punto, desde luego desde cierto punto comercial. Pero lo que estamos haciendo o intentando hacer es mantener nuestro comercio basado en normas. Estamos haciendo lo que sabemos hacer. Y lo que sabemos hacer es ser lo más multilateralistas posibles. Entonces, decía María, y tiene razón, mucho bilateralismo. Sí, mucho bilateralismo, pero dentro de todo, dentro de la OMC, a pesar de no estar reformada, y la Unión Europea lo que hace es bilateralismo que luego se networka. Es decir, lo que ha hecho la Unión Europea es tener más acuerdos que nadie en el mundo mundial, con 70 países, y seguimos, Mercosur, etcétera. Estamos haciendo acuerdos al ritmo más rápido que podemos. Y ahora tendremos uno con India, Filipinas, Mercosur, el mundo. Es decir, parece que nos haya humillado. La Unión Europea es mucho más fuerte de lo que parece. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Entramos ahora en la segunda parte, donde bueno, intentamos establecer un poco de diálogo a partir de vuestra presentación. Yo tengo bueno, una par de preguntas que os dirijo a ambas y luego veis un poco si queréis contestar a dos. La primera es... bueno, que comentes un poco sobre el estado actual de salud de la OMC, considerando que, como habías bien comentado al principio, la OMC ante el GATT, bueno, es este multilateralismo en tema comercial ha donado éxito, por lo menos por lo que es el establecimiento de un periodo de paz duradero que nunca habíamos conocido en Europa, ¿no? Entonces, claro, el riesgo de ver bilateralismo versus multilateralismo puede abrir alguna preocupación, ¿no? de cara al futuro. Y la segunda pregunta, ya la lanzo, es en clave europea, ¿no? Efectivamente, ¿no? Si tenemos que hablar de la capacidad de dar respuesta con una única voz, qué mejor que el comercio o internacional a escala europea. No sería el caso, como lo has comentado tú, Patricia, en el caso de la política exterior. Pero claro, dicho esto, ¿cuál es, y considerado, ¿no?, que Trump nos tiene, digamos, cogidos por las manos, digamos, cuál es la verdadera capacidad de resistencia de la Unión Europea? O sea, tenemos que esperar este panorama de los próximos 5 años para tener más capacidad de responder a eventuales ataques, porque si hablamos un poco de la historia contemporánea de Europa, siempre hemos dependido de Estados Unidos. La novedad es ahora que tenemos una presidencia, una administración menos benévola hacia Europa, ¿no? Entonces, claro, sin querer ser alarmistas, digamos, los próximos 5 o 10 años, es cierto que a lo mejor Trump no durará y casi como Putin, etcétera, etcétera, pueden haber relevo. Pero si esto es el escenario, ¿qué nos espera, digamos, en el próximo futuro? Si podemos avanzar algo.
Empiezo yo, Patricia. Sí. Muchas gracias. No sé qué nos depara el futuro. Yo espero que la OMC siga y yo mantenga mi trabajo y el sistema multilateral de comercio pues siga, porque como decías tú, fue un éxito en el fondo, en el momento en que salió, y tú lo comentabas, Andrea, el mundo nunca había tenido una paz generalizada tan duradera. Paz general, no paz local, siempre hay conflictos y siempre hay, pero efectivamente el comercio, yo creo, de una forma silenciosa mantenía una cierta estabilidad general que a mí me parece importantísima. Yo por eso me dediqué al comercio. Yo pensaba que el comercio realmente es una red invisible que aguanta muchas cosas y hace que las naciones, digamos, pues comercien, se intercambien, y esto parece que no, pero digamos, contribuye a la paz. Hablaba el otro día con alguien en Ginebra y comentábamos que hace 15 años nadie hablaba de aranceles ni de la OMC, y que yo explicaba a mis amigos que trabajaban en la OMC y nadie sabía qué era. Y él decía que cuando no se habla de comercio y de aranceles es que todo funciona, y que en el momento en que empiezas a ver aranceles en las portadas de los periódicos es que algo va mal. Pero bueno, hablabas de qué va a pasar en la OMC, no lo sé. El estado actual de la OMC es sin duda un poco crítico. Como les comentaba, la joya de la corona era la forma en que los países dirimían sus conflictos. Y esto había funcionado muy bien con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China, incluso con Rusia después de que entrara en la OMC. Por lo tanto, habíamos vivido un momento en el que las fricciones comerciales se resolvían ante un tribunal arbitral y en base a normas. Y por lo tanto, determinando quién estaba cumpliendo con las normas de la OMC, quién no, y el que no cumplía, pues ponía sus medidas en conformidad. Y el nivel de cumplimiento había sido tradicionalmente muy amplio. A pesar de que en derecho internacional no hay policía internacional, los estados cumplían mucho y muy bien con las decisiones del tribunal de la OMC. Una vez no tenemos este tribunal, ahí falta una pata muy importante de la Organización Mundial de Comercio. Un tribunal, por cierto, que empezó a desaparecer ya en la administración Obama, que yo no es para salvar a Trump, que por descontado no comparto ninguna de las políticas que ha adoptado a nivel comercial, pero sí que es verdad que fue Obama el primero que ya dijo: a mí esto de estar sujeto a tanta norma internacional del comercio ya no me empieza a gustar tanto. ¿Por qué? Porque veo que pierdo competitividad, sobre todo con China. Ya no soy el rey de esta organización que yo ayudé tanto a crear, ahora resulta que vienen otros y que también lo hacen muy bien. Y ahí está un poco el juego, ¿no? Estados Unidos, que ayudó tanto a crear la OMC, ahora se siente un poco que esto que ayudó a crear ya no le conviene tanto. Y ahí es donde se ha salido directamente. El señor Trump adopta medidas que son incompatibles con el derecho de la OMC. Esto lo tenemos claro todos los juristas que nos dedicamos al derecho internacional del comercio. Aranceles por encima del techo, que les comentaba, que además son discriminatorios. Para unos son más bajos, para otros son más altos. Es una incompatibilidad total. Y esto es lo que está, yo creo, rompiendo un poco la cabeza a los demás países en la OMC. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos al líder de antaño que se salta las normas y ya no lo disimula. No tenemos al tribunal que teníamos antes para decirle: no estás cumpliendo. ¿Qué hacemos? Algunos esperábamos ver como una coalición y que todo el mundo dijera: bueno, pues nos quedamos nosotros y Estados Unidos que se vaya. Y el problema es que estamos viendo, en cierta forma, como muchos países sí sucumben un poco, sí acaban firmando acuerdos comerciales que no son ideales y que son asimétricos. Y bueno, yo comparto con Patricia que la Unión Europea pues está aguantando como puede, inteligentemente diversificando y apartándose un poco
de Estados Unidos, del cual dependíamos mucho a nivel comercial, y la Unión Europea está ahora tratando de encontrar nuevos amigos en el comercio, y acuerdos con Mercosur y con India y con Chile y con México, y tratar de hacer redes nuevas. Pero falta por ver en el futuro próximo si la OMC, que siempre había sido un club multilateral, o estamos todos o no está nadie, sobrevive este momento de un miembro muy importante dejando de jugar con las mismas reglas, y los otros un poco viendo hasta qué punto mantienen su compromiso con la organización o empiezan también a saltarse las reglas. Gracias. Patricia. Si me permitís, yo creo que para responder a la pregunta que nos has hecho, que sinceramente no es nada fácil, necesito hablar de 4 puntos, ¿de acuerdo? La primera seguramente tiene que ver con que soy economista, lo reconozco, ¿vale? Y es la siguiente. A ver, todo esto se está dando porque estamos en un cambio económico. Todos vosotros estáis en ese cambio económico, yo también, todos llevamos móvil. ¿A que todos llevamos móvil? Y todos también separamos todo, digamos, nuestra basura entre cristal, plástico, etcétera, etcétera. Es decir, todos estamos viviendo la digitalización y también, digamos, la energía verde o, digamos, el cambio hacia una forma más sostenible de vivir. ¿De acuerdo? Esto es lo que los economistas llaman la 4ª revolución industrial. Y me diréis, toma ya el nombrecito. Sí. Pero ¿por qué lo utilizo? Porque todos habéis oído hablar de revolución industrial. Cuando se habla de revolución industrial estamos hablando de algo que no es a corto plazo, no es una cosa temporal. Es decir, es un cambio estructural, una transformación de la forma en que funciona la economía. ¿De acuerdo? Entonces, en estos momentos tenemos que, sobre todo, normalmente todas las revoluciones industriales, primero fue la de Gran Bretaña, no hubo ningún problema, y las otras las ha hecho Estados Unidos y no ha habido ningún problema. ¿Por qué? Porque la Unión Europea deja y sigue. Y no pasa nada, y está metida porque tiene la mitad de Estados Unidos. Pero claro, es que ahora tenemos a China. Y China no es como la Unión Europea, que deja que Estados Unidos lleve la delantera, sino que está diciendo, oye, yo también quiero marcar las pautas, la tecnología, las normas, etcétera, ¿vale? Y entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque estamos en una carrera. Estamos en una carrera para ver quién es el que establece las nuevas tecnologías y, por tanto, de alguna manera, los parámetros de la próxima economía. Con eso lo que quiero decir es que parte de lo que está pasando tiene que ver con esta carrera en el ámbito de tecnología, de servicios, etcétera. Y que cuando esto se asiente, es muy posible que, digamos, las pautas de poder en el mundo, ¿vale?, sean más claras. Esto es lo que estoy intentando decir. Y vamos hacia plurilateralidad, pero hasta qué punto eso, por narices, no necesitará de multilateralismo y, por tanto, de la OMC. Por tanto, yo en este sentido soy ciertamente positiva. Pienso que la Unión Europea está jugando a eso, es decir, está jugando a mantener la OMC siempre que pueda, reformarla si es posible y coaliciones. Es decir, se está pensando muy seriamente hacer una coalición con los 11 países miembros de un acuerdo que no sé cómo traducir al castellano, que es el CPTPP. Es Indo-Pacífico, es decir, es un acuerdo de integración en el Indo-Pacífico, ¿vale? Donde tenéis a Japón, a Australia, Nueva Zelanda, a Singapur, a Vietnam, Malasia, ¿vale? Toda una serie de países. Y entonces están pensando en formar una coalición con esto. Pero claro, esto también dependerá mucho de cómo juegue China. Pero lo de China es un poquito más complicado porque China va a tener problemas con países en vías de desarrollo que en principio en estos momentos están todos diciéndole qué guapo es China, pero por otro lado China está empezando a invadirles con productos. Es decir, lo que ha hecho con Estados Unidos y con la Unión Europea lo está empezando a hacer con los países del sur. Y se van a hartar.
Pero esta diversificación no solamente la está haciendo la Unión Europea, sino que también la está haciendo China, y eso significa invadir esos países con sus productos baratos. Y eso puede crear a que China pues empiece a jugar un papel diferente. ¿Me explico por dónde voy? Y por otro lado, dos otros elementos que harán que Europa sea capaz de aguantar mejor lo de Estados Unidos son la coherencia interna de los europeos, si somos capaces de mantener una sola voz. Eso ayudará y parece que lo estamos consiguiendo. Y lo siguiente es que ahora vienen las tortas para Trump, o eso espero. Mañana hay elecciones, son las primeras elecciones del midterm, ¿vale? Entonces, normalmente los presidentes norteamericanos, cuando tienen el control del Congreso y del Senado, esto normalmente les dura 2 años. Porque está montado para evitar que el señor Trump se convierta en un autócrata, ¿vale? Tiene varios seguros la democracia norteamericana. Y una es esta, una es que más o menos la mitad de las posiciones en el Congreso y en el Senado se deciden cada 2 años. Por lo que, si como parecen indicar todos los indicadores de que el señor Trump está bajando así en el amor que le tiene la opinión pública, pues lo más seguro es que ahora los demócratas ganen. Si los demócratas ganan, el señor Trump ya no podrá tomar por dado que el Senado y el Congreso le van a apoyar. Vaya. Y por otro lado, en principio, la otra barrera que tiene la democracia norteamericana son los jueces. Y ahora en noviembre tenemos que el Supremo va a tener que dictaminar sobre los aranceles de Trump. Con eso lo que quiero decir es que van a haber movimientos. Entonces, dentro de estos movimientos, lo que pienso que se puede decir de la Unión Europea es que va a intentar adaptarse manteniendo lo máximo posible su apertura y reglas. Y yo creo que eso nos tiene que dar algo de confianza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Rápidamente, para luego poder abrir, vamos muy bien de tiempo. Felicito a ambas para el respeto de los tiempos, no pasa a menudo, así que felicidades. O sea, tú llevas más de 10 años, ¿no?, en la OMC. Quería, ¿no?, aprovechando de tu experiencia, ¿qué has visto? O sea, porque esto ha comenzado antes, ¿no? O sea, de forma, digamos, no tan evidente, y ahora sí. O sea, ¿cómo has visto este cambio? Y en particular en las relaciones que son entre Estados Unidos y Unión Europea, ¿no? Vale la pena recordar que hace 6, 7 años, si la memoria no me engaña, estábamos negociando, ¿no?, el TTIP, un acuerdo, no me acuerdo si he dado con las fechas, pero estábamos negociando un acuerdo entre Unión Europea y Estados Unidos, y todo esto se ha torcido, ¿no? Entonces quería, ¿no?, que nos pudiera compartir tu experiencia en 10 años de OMC, y para Patricia, en cambio, o sea, te quería preguntar sobre, ¿no?, esta autonomía estratégica abierta, ¿no?, digamos, este mantra que desde hace años estamos aquí hablando, o en Europa estamos redefiniendo, ¿no?, con esta jerga, cómo se compatibiliza con una política comercial más, no sé si agresiva, o digamos más abierta a nuevos socios, nuevos amigos, nuevos partners. Y después de esto, si queréis, si vuestras respuestas son suficientemente rápidas, si podéis, abrimos ya el espacio a la sala. Muy bien. Pues gracias por la pregunta, Andrea. Solo para puntualizar, yo trabajaba en la OMC, trabajé varios años en la OMC, en el órgano de apelación, en este tribunal permanente que les comentaba, y después pasé a trabajar a otra organización, que es el Centro de Asesoramiento Legal en Asuntos de la OMC, y lo que hago es representar a países en desarrollo, que son miembros de la OMC,
precisamente en este arbitraje que se produce en la OMC cuando hay disputas. La organización para la que trabajo es una organización muy sui generis, porque somos una especie de despacho de abogados que solo trabajamos pro bono para países en desarrollo que son miembros de la OMC, pero que no tienen la capacidad jurídica necesaria para realmente hacer valer sus derechos en la OMC. Solo para clarificar. Y para dar también el apunte de que yo también soy optimista con respecto a la Unión Europea, porque en general los gobiernos con los que yo trabajo pues son gobiernos realmente de economías pequeñas, medianas, países en desarrollo que en este momento geopolítico sí están en un, sí es complicado para muchísimos de ellos estar en un mundo comercial donde las normas ya no valen tanto como antes. Lo bueno del derecho internacional y las normas es que todo el mundo puede confiar en las normas. Una vez tenemos las reglas del juego, ya da igual si uno es grande o es pequeño. Las reglas del juego son las reglas del juego. Y mientras funcionaba este sistema de solucionar diferencias, esto mantenía la OMC como realmente un organismo multilateral muy legítimo. Todo el mundo podía ir si tenía un problema y no hacía falta ser la Unión Europea. Si uno era Colombia, también podía ir. Y si uno era Sri Lanka, también podía ir. Y si uno era una isla chiquitita del Caribe, también podía ir si tenía algún problema comercial. En los momentos que vivimos ahora hemos vuelto un poco a la ley del más fuerte de antes del GATT. Y me preguntabas cómo era la OMC antes, pues precisamente como os digo, las cosas funcionaban muy bien. Fue una pena cuando el Tribunal Permanente empezó a caer. Aquellos años en Ginebra fue una sorpresa enorme, nadie esperaba que efectivamente cayera, pero al final pasó. Los Estados Unidos bloquearon hasta que el tribunal desapareció, lo que claramente deja a la organización un poco coja, pero de nuevo, sí soy optimista, sí creo que el foro de negociación sigue estando allí. Son 166 países, a veces cuesta de imaginar, pero tienen todos allí su representación permanente en Ginebra. Estos son delegados, gente que se encuentra en la OMC físicamente en Ginebra, lo que permite un acercamiento humano para empezar y luego pues ya de gobiernos y de países. Yo creo que esta función de la OMC va a seguir estando allí y la Unión Europea es sin duda un actor importantísimo. Para los que hacemos comercio, los Estados miembros casi no existen. Existe la Unión Europea, porque el comercio es una competencia cedida. Entonces, en Ginebra, normalmente uno se encuentra con gente de la Comisión. A veces te encuentras a algún español que trabaja en la delegación de España, pero para los que hacemos comercio, el actor principal es la Unión Europea, que es la que habla, y habla con una sola voz, lo que la hace enormemente fuerte en la OMC. Es realmente un bloque. Y yo tengo esperanza porque este bloque ha movido muchas iniciativas en la OMC. De hecho, la Unión Europea es la que ha liderado una suerte de solución temporal para este problema que tenemos ahora con el tribunal. Y la Unión Europea ha conseguido que 31 miembros, que más o menos representan el 60% del comercio global, se hayan puesto de acuerdo entre ellos por si acaso tienen diferencias entre ellos. Y ahí han acordado que se irán a un arbitraje. Incluyendo a China. Incluyendo a China. Esto lo ha liderado la Unión Europea. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con Patricia en que en comercio la Unión Europea tiene peso, tiene mucho que decir, pero Estados Unidos sigue siendo muy fuerte. Muchísimas gracias. Patricia. A mí, Andrea me ha hecho una pregunta muy sencilla, ¿no? Me ha pedido que os explique qué significa autonomía estratégica abierta. Es un nombre que ya veo vuestras caras de emoción, ¿vale? Sobre saber qué significa. La buena noticia es que definiciones 1000. Es uno de aquellos conceptos que depende cómo se defina, pues hace que mucha gente esté contenta. Pero bueno, básicamente, fijaros en el nombre, autonomía. La Unión Europea quiere ser más autónoma. Oh, ¿por qué? Abierta y estratégica. ¿Vale? Básicamente, la idea es que
a pesar de que queremos ser abiertos, y queremos ser abiertos, eso no quiere decir que no sepamos defendernos. Y por tanto, que lo que vayamos a hacer nos tiene que permitir no ser dependientes, sobre todo en un ámbito estratégico. Entonces, esto parece como así como muy fácil, ¿no? Pero no lo es. Nosotros dependemos de Estados Unidos para la tecnología punta. Y dependemos de China para los minerales. ¿Os suenan los minerales? Este pequeño problema que ha habido entre China y Estados Unidos con los minerales, pues la Unión Europea estaba en medio diciendo, por favor, con los minerales. Nos han dado la mitad de minerales que habíamos pedido. Han tenido que dejar de producir un coche en Alemania debido a la falta de minerales, es decir, los minerales de los que China controla más o menos el 100 o el 90% de varios minerales, son necesarios para coches, defensa, nuevas tecnologías, etc. Entonces, estos son dependencias estratégicas que tiene la Unión Europea, tanto de Estados Unidos como de China. Entonces, ante esto lo que estamos haciendo es, por un lado, intentar llegar a acuerdos con más países para conseguir los minerales, aunque sean más caros que los que produce en China, es decir, ir en contra de lo que normalmente sería el comercio y conseguirlo aunque sea más caro, y hasta subvencionar que tengamos minas de minerales en la Unión Europea, aunque sean contraproducentes para el medio ambiente. Y con Estados Unidos lo que intentamos es el scale up, no sé si lo habéis oído. Quizá vosotros conocéis el start up y ahora tenemos el scale up, ¿vale? Queda mucho mejor cuando lo dices así en inglés. Básicamente es lo siguiente. Uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea es muy fuerte económicamente. Es tan fuerte económicamente en el ámbito comercial porque somos fuertes económicamente en el ámbito interno, porque tenemos el mercado interior. ¿De acuerdo? Entonces, en este mercado interior, para que funcione, a pesar de estas dependencias de cara afuera, necesitamos que las empresas pequeñas que se crean no se vayan a Estados Unidos a hacerse grande, sino que crezcan en Europa. Y esto es lo que nos está costando mucho. O sea, tenemos un mercado interior, hemos bajado mucho las barreras entre nosotros para el intercambio de bienes, pero no hemos logrado desarrollar un mercado de capitales que permita que se financien las nuevas empresas y crezcan. Entonces, muchas de nuestras nuevas empresas, porque las tenemos y tenemos los patentes, a ver si nos entendemos, no es que Europa vaya retrasada, se van a Estados Unidos porque allí consiguen el dinero más fácilmente. Entonces, ¿qué estamos intentando hacer? Pues estamos intentando conseguir más dinero para que las empresas crezcan dentro de Europa. Es decir, estamos tomando medidas económicamente sin sentido, porque son más caras, para hacernos más autónomos. Sí. ¿Es eso, diría, lo normal en la Unión Europea? No, pero estamos intentando hacerlo sin ir en contra de la apertura. Y por tanto, a pesar de esas subvenciones que se están dando internamente, intentamos mantener la apertura y que la discriminación sea mínima. Entonces, con eso os estoy diciendo que la Unión Europea, por un lado, es abierta y somos muy simpáticos y muy buenos y queremos coaliciones y queremos la OMC, y por otro lado estamos haciendo subvenciones. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso a las dos que han terminado, digamos, su parte.
se lo merecen con creces. Ahora tenemos 20 minutos abundantes, bueno, 20 minutos para poder escuchar vuestras preguntas. Cuanto más rápidas, claras y bien centradas serán, más posibilidad nos daréis para acoger más preguntas. Si os parece bien, podemos, no sé, esperar 2 o 3 preguntas, responder y luego abrir una segunda tanda. Sí. ¿Quién quiere romper el hielo? Veo ya manos levantadas. El micro pasará desde la sala. Sí, hola. Ahora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación y fantástica explicación del contexto que tenemos y cómo está la situación actual en el mundo y en Europa. Yo me parece que la exposición es muy real en lo que respecta al comercio, pero es mucho más lo que estamos enfrentándonos. Y entonces yo me pregunto, ¿Quo vadis Europa? Quiero decir que el comercio es una cosa que ha existido y me da la sensación de que estamos como analizando una foto fija de la situación actual, que es crítica, pero que no estamos viendo cómo hay que actuar hacia el futuro, sino que es prácticamente la situación en la de cómo remediar las cosas para volver a la situación que teníamos antes, que vivíamos todos muy bien. Entonces, yo creo que ese es el problema y lo que decía María, sobre todo, es ¿estamos adaptándonos al cambio o estamos simplemente aguantando, como decíais? Entonces, yo aquí me pregunto, sobre todo, a nivel económico, ¿qué opinan ustedes sobre el proyecto de Draghi y esta federación pragmática que estaba haciendo? Porque yo creo que Europa es fuerte económicamente, ha sido fuerte hasta ahora, pero si no se le da el impulso de lo que se está planteando, me temo que no vamos a seguir así. Muchas gracias. Sí, vamos por lo menos con 3 preguntas y luego abrimos. Perdóname. Sí. Bueno, usted ha hablado de que, la señora Patricia, perdone, ha dicho que estábamos en una revolución tecnológica. Entonces, a mí me gustaría compartir su optimismo. No soy economista, lo digo de entrada, no soy economista, pero justamente este fin de semana he estado mirando una serie de gráficos y cuando vemos el crecimiento económico de Estados Unidos, el crecimiento de Europa, las 100 empresas mayores del mundo, donde si hay 10 que sean europeas, es mucho, creo que ni siquiera. Entonces, y luego comparamos el PIB de Estados Unidos y el PIB de China y, francamente, me gustaría creer en su optimismo, pero no lo veo. Una más y luego... Muchas gracias. Muy amable por la oportunidad de poder hacer la pregunta, formular la pregunta. Voy a tratar de ser muy rápido. Mi pregunta es, ¿cuál sería, digamos, la comparación entre el mundo multilateral de Europa frente al mundo multiplex? Es decir, el mundo multiplexo donde desaparece o tiende a desaparecer una sola hegemonía, por así decirlo. Es decir, la figura estadounidense de ser el hegemón queriendo manejar el mundo, está conociendo, digamos, un contraataque, por así decirlo. ¿Y cómo podrían, digamos, comparar estos 2 términos frente al contexto actual? No sé si me hice entender. Gracias. ¿Vamos con la cuarta o respondemos? Sí, la cuarta. Vamos con una cuarta y luego sí que cerramos. Gracias por la generosidad. Muchas gracias para todo. Una pregunta muy simple. La Unión Europea está planificando de momento una renovación del mercado singular, del Common Market, especialmente reforzando la investigación y la innovación. ¿Puedes decir algo sobre los planos de Enrico Letta y de Draghi, por favor? Muchas gracias. Bueno, preguntas todos muy complejas y
de largo recorrido. No sé cómo queréis repartiros el placer y la honra de responder. ¿Empiezas tú, María? Ok, empiezo yo, que soy, digamos, Patricia tiene más conocimiento focalizado en la Unión Europea y yo claramente vengo de una perspectiva, digamos, más amplia, pero me gusta mucho que salga el informe Draghi de 2024. Yo es en lo primero que pensé cuando vi el título de este seminario, Quo Vadis Europa, pues quién, digamos, ha hecho un diagnóstico de los problemas que tiene Europa recientemente, pues el señor Draghi, que ustedes saben es el anterior primer ministro italiano y el que fue presidente del Banco Central Europeo, hizo un informe que tiene muchas partes y es larguísimo, pero en el fondo es donde él, yo creo que muy bien identifica lo que a su parecer son los problemas que tiene Europa ahora y hace propuestas muy concretas sobre cómo solucionarlos. Yo recuerdo que él dice, hay 3 puntos que él menciona y dice algo así como la Unión Europea tiene 3 problemas, así en general. Ahora mismo es la más abierta, es decir, un comercio enormemente abierto, lo cual la hace vulnerable cuando hay problemas comerciales. Es la más dependiente, precisamente porque dependemos muchísimo de las importaciones en materias primas, los minerales raros, las tierras raras que son las utilizadas para la nueva tecnología, y es la que tiene los precios energéticos más altos. Siempre Draghi comparando Estados Unidos, China y la Unión Europea. Pues con estos 3 actores, la Unión Europea, digamos, como en el último eslabón de la competitividad, y para Draghi este es el problema. La Unión Europea tiene que mantener su competitividad o cae necesariamente entre estos 2 grandes bloques en los que está. Y yo me fijo que probablemente en Estados Unidos hay alguien que también lo ha pensado, no en los mismos términos que Draghi, pero en Estados Unidos también están preocupados por su pérdida de competitividad y de poder general frente a China. Entonces, realmente estamos en este momento, como comentaba alguien, que ya no tenemos al mundo liderado por Estados Unidos, tenemos el mundo multipolar, todo el mundo tratando de mantener su espacio y hay que ver cómo se va a lograr. Los Estados Unidos claramente han optado por la vía de, pues me salto las reglas. Ya está, ya no puedo más competir con China de una forma civilizada, digámoslo así. Pongo aranceles, que es una herramienta que no veíamos en décadas, pues ahora yo lo pongo y voy a frenar aquí todo lo que entra de China. La Unión Europea está tomando esta posición un poco más, no, yo quiero seguir siendo el bueno, yo respeto el derecho internacional, yo tengo que seguir siendo abierto, pero como decía Patricia, está ahora tratando de ser más estratégica y yo creo que es, al menos en tema de comercio, es a lo que apunta Draghi. Hay que empezar a ver, no es la apertura por la apertura, hay que empezar a ver qué es lo que nos conviene importar, porque las importaciones suelen ser baratas, porque importamos de países que tienen ventajas comparativas con respecto a nosotros. Esta es la gracia del comercio. Yo importo lo que no tengo. Frutas tropicales, la Unión Europea las tiene que importar porque aquí no hay. Y si no, importo lo que alguien produce mejor y más barato que yo. Me sale más a cuenta importarlo que producirlo yo. Y Draghi dice, hay que empezar a ser estratégico en este punto. Si China tiene productos muy baratos y muy bien hechos y nosotros ya nos hemos quedado atrás, digamos, nunca vamos a competir con China a lo mejor ya en paneles solares, pues a lo mejor importemos los de China. Pero no todo, porque las baterías, por ejemplo, siguen siendo muy importantes para nosotros, las producimos y además es un producto estratégico. Pues a lo mejor protejamos un poco las baterías, dejemos entrar los paneles solares, ¿veis? Tratar de hacer una estrategia que tenga un poquito más de sentido para mejorar esta competitividad europea. No quiero sacarle más tiempo a Patricia.
Muchísimas gracias por vuestras preguntas, que sinceramente todas ellas son muy interesantes y muy buenas. Y muchas gracias por el optimismo de María. A ver, tanto Draghi como Letta lo que vienen a decir es que tenemos grandes problemas y ofrecen soluciones. Y lo que está haciendo la Unión Europea es lo que le permiten los Estados miembros. Es decir, muy poco comparado con lo que han pedido Draghi y Letta. Entonces, si esa era la pregunta. Pero, por otro lado, la Unión Europea está haciendo algo sorprendente, y es que está haciendo política industrial a pesar de no ser un Estado. ¿Y cómo lo está haciendo? Haciendo cooperar a los Estados y utilizando la ayuda nacional de los Estados como fuente de financiación. Cosa que es muy interesante, porque la Unión Europea no tiene impuestos, pero lo que sí que puede hacer es dar a los Estados más flexibilidad para utilizar las ayudas nacionales para financiar proyectos que son transnacionales. Es decir, la Unión Europea está consiguiendo eso, cosa que sorprende hasta cierto punto. Es decir, esa reforma del mercado interior se está haciendo. Si Draghi pide 200, estamos haciendo 20, pero estamos haciendo 20. Algo estamos haciendo, ¿de acuerdo? ¿Es eso suficiente como para crecer tanto como Estados Unidos? No. Absolutamente no. ¿Vale? ¿Es eso preocupante? No, absolutamente no. ¿Por qué no es preocupante? Porque la Unión Europea no crece de esa manera. A ver, en Estados Unidos el PIB, ya sabéis que hay mucha desigualdad, ¿de acuerdo? Y entonces también su forma de funcionar económicamente es la de nuevos avances tecnológicos en I+D, etcétera. Entonces la Unión Europea hace avances tecnológicos en I+D, pero no es capaz de implementarlos, por lo que os decía antes de que no sabemos hacer crecer las empresas. Pero lo que sí que sabemos y hacer muy bien, y por eso la Unión Europea sigue siendo tan importante en el ámbito económico, es utilizar lo que crean los Estados Unidos para aplicarlo a las empresas. En eso somos número uno. Entonces, cuidadito con pensar que en este mundo multiplexo la Unión Europea, digamos, no juega un papel, juega un papel. Entonces, ¿es capaz de entender las nuevas tecnologías de China y de Estados Unidos? Absolutamente. ¿Es capaz de transformar esas nuevas tecnologías y aplicarlas a sus empresas? Mejor que nadie. Cuidado con la Unión Europea. Con eso lo que quiero decir es que no queremos ser Estados Unidos, ¿vale? Pero crecemos y lo hacemos a nuestra manera y con nuestros valores. Pero su PIB es diferente. Pero acordaros, la mitad de Estados Unidos son inversiones europeas, y tenemos un montón de empresas nuestras allí. Es decir, cuidado que el PIB de Estados Unidos en parte es gracias a nosotros. Y lo mismo pasa hasta cierto punto en China. Es decir, estamos ahí, ¿vale? El mundo multiplexo, un follón maravillado. Un follón. Además, parece que estás dando por hecho que el mundo multiplexo al final será China. Estados Unidos bajará, la Unión Europea no será de montar una coalición, el sur global de repente va a ser capaz de los BRICS, ¿no? China jugando con los BRICS para conseguir una supercoalición. Jamones de parga, ¿no es verdad? Parece que no. India se saldrá de ahí, Brasil se saldrá de ahí, etcétera. Les interesa hasta cierto punto para hacerle cosquillas a Estados Unidos. Y Estados Unidos es muy poderoso, espérate. Entonces, mundo multiplexo, tengo mis dudas. Mundo de dos hegemones, sí. Con los otros jugando por aquí y por allá, eso sí. Entonces, lo que tenemos que entender es que en este mundo multiplexo o de dos, ¿vale?, que están ahí luchando para, en la carrera, adaptarse, ¿cómo diría yo? No va a ser fácil para la Unión Europea mantener una posición intermedia, pero es lo que va a hacer. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo veo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿vamos a pasar de Estados Unidos? No queremos nada con... No, claro que queremos con Estados Unidos. Estados Unidos la mitad es nuestro. Es decir, con Estados Unidos vamos a mantener una interdependencia económica. No queremos nada con China, claro que queremos cosas con China. Vamos a mantener lo que podamos, ¿de acuerdo? Pero claro... Estados Unidos tiene los problemas de la competencia china, pero es que China tiene unos problemas internos muy grandes. Estamos dando por hecho que China va a llegar
al mismo nivel que Estados Unidos o que va a ser un gran hegemón enseguida. Yo veo que China va a tener China tiene un problema muy grave. A ver, casi la mitad de los problemas que tenemos en el mundo es debido a la incompetencia china en su producción. Y me diréis, pero Patricia, si es un número 1, hasta cierto punto. Pero por otro lado sobreproduce. Es decir, ¿por qué tenemos estos problemas con el acero y el aluminio? Porque China sobreproduce. ¿Por qué tienen problemas con los coches eléctricos? Porque China sobreproduce. Pero si está en una competencia entre coches eléctricos en China que han bajado los precios en picado en China. ¿Y por qué? Porque subvencionan demasiado. ¡Toma! Entonces, ¿qué diferencia hay con los rusos? Los rusos tenían su propio, digamos, su propio ámbito controlado por los rusos donde producían todos mal. Los chinos producen bien, pero sobreproducen. Entonces, el problema de la sobreproducción por ahora parecía que lo solucionaban exportando, pero es que resulta que los países a los que exportaban están diciendo que no. ¿Me explico? Entonces, ¿se va a poder solventar el problema de sobreproducción china? Eso implica que las diferentes provincias que compiten entre ellas en subvenciones van a tener que dejar de subvencionar a sus empresas. Pero si dejan de subvencionar las provincias a sus empresas, ¿cómo se financian? ¿Me explico? Es decir, cuidado, que los chinos tienen problemas también. Los europeos parece que no lleguemos. Y hay cosas que no llegamos y tenemos que mejorar. Pero llegamos más de lo que os pensáis. Muchas gracias. Bueno, tenemos los últimos 4 minutos. Podemos recoger una pregunta muy rápida, 2 si queréis, o me toca a mí hacer el resumen, la síntesis. Así que si hay preguntas así muy rápidas, la vamos recogiendo. ¿No? Sí. Wow, gracias. Por favor, 1 y 2. Bueno, empezamos desde ahí y luego si el Mirko puede venir a primera fila. Y con esto cerramos. Así que tiene que ser telegráfica tanto la pregunta como la respuesta. Sí. Gracias por vuestras exposiciones que han sido muy interesantes. A mí me gustaría que hablarais, si puede ser, un poquito de algo que no habéis mencionado todavía, porque hemos hablado mucho de China, de Estados Unidos y de la Unión Europea, obviamente, pero me gustaría saber qué pensáis de una futura o de una posible futura prolongación de la guerra de Rusia y la posible pues entrada en guerra o semiguerra de los países fronterizos. Si pudieseis explicar un poquito, a mí es un tema que me interesa bastante. Muchísimas gracias. Aquí. Hola, bueno, yo quería a ver si se podía comentar un poco qué papel tiene la protección del medio ambiente que fomenta la Unión Europea respecto a la competencia de otros países como Estados Unidos o China, que parece que no están en sus prioridades. Empiezas tú, Patricia, si quieres. Es que hicéis unas preguntas muy chulas. La protección del medio ambiente. Aquí la Unión Europea ha demostrado que es una líder en crear instrumentos que no existen. Nosotros vamos a poner un instrumento por el cual vamos a gravar los productos que vienen de fuera y no han sido producidos con unos estándares medioambientales tan buenos como los de la Unión Europea. Tremendo. Pero por otro lado parece que estamos oyendo que todos nuestros grandes objetivos de medio ambiente los estamos rebajando. ¿Por qué? Porque la competitividad ya no se consigue de la misma manera. Y antes había una pregunta sobre solo es comercio, no solo es comercio. Pero estamos en un momento en el que el multiplexo es muy interdependiente. Y por mucho que estamos intentando separar, ¿vale? Somos interdependientes. Y entonces la alternativa al comercio es militar.
Y entonces quizá el hecho de que estemos utilizando comercio para luchar sea más entretenido y mejor que utilizarlo militar. Entonces, ¿qué futuro tiene Europa utilizando medio ambiente sin utilizarlo militar y estando en el mundo multiplexo? Aguantará. Esto es lo que os quiero decir. Y es muy difícil, ¿eh? Respecto a la guerra. La guerra con Rusia no se dará. Estoy convencida de que no se dará. Y no se dará porque vamos a hacer los deberes. Si no hacemos los deberes, entonces se dará. Pero no se dará porque vamos a hacer los deberes. Estamos haciendo los deberes. ¿Me explico? Muchas gracias. María. No, yo creo que ha quedado clarísimo, no me voy a extender. Patricia, yo tampoco creo que vaya a haber guerra con Rusia y además lo espero para el bien de todos. Pero en cuanto a las energías verdes, que yo creo que hay una relación entre ambos temas, como comentábamos antes, Draghi dijo en su informe: no puede ser que el precio de la energía sea tan caro en la Unión Europea, muy superior al precio de la energía en Estados Unidos y en China, y una de las ideas precisamente es convertirnos en más verdes, tener nuestra energía verde. No tenemos muchos recursos naturales en términos de gas o de petróleo, pero sí tenemos viento, tenemos sol, y por lo tanto hay que favorecer esta transición hacia la energía verde. Y como decía Patricia, la Unión Europea es la pionera en medidas medioambientales, y yo creo que en este momento hay esta confluencia de ir hacia lo verde, nos ayuda a la desconexión de Rusia con el tema del gas. Y de ahí de nuevo esta estrategia comercial que vuelve a tener su papel de queremos ser verdes, no depender del gas ruso, qué es lo que nos interesa importar, qué es lo que nos interesa producir, que vengan los paneles solares de China, pero las turbinas eólicas las hacemos aquí, que las hacemos mejor. Entonces, todo nos daría para quedarnos aquí una semana todos debatiendo, pero bueno, muchas gracias por las preguntas y enormemente interesantes. Bueno, muchísimas gracias.